¿Qué tal? Soy Javier Garza para Latinus. A unos días de que terminen las campañas, el 29 de mayo es el último día de proselitismo. Es también el último día para que medios de comunicación puedan publicar encuestas de preferencias. Por supuesto, ese límite no aplica en las redes sociales, en donde seguramente van a circular hasta el domingo 2 de junio, el día de la elección, como ya han circulado ampliamente, intensamente durante semanas. Cualquiera de nosotros puede ver los chats y tener 4 o 5 grupos de amigos, familiares, colegas, que están compartiendo pantallazos o documentos, preguntando qué tan certeros son los números, o lamentando que su candidata o candidato no va bien, o festejando que sí. Pero las encuestas tienen que ser leídas con criterio. Más allá del cliché que nos dice que son una fotografía del momento, es un hecho que las encuestas a veces son instrumentos de propaganda, son instrumentos de desinformación que pretenden crear una realidad que no necesariamente existe. Entonces hay que pasarla por ciertos filtros, hay que ver ciertos detalles. Por ejemplo, el pantallazo que nos compartieron, ¿viene la metodología? Porque si no viene ya es una señal de alarma, quiere decir que la persona que hizo la encuesta no quiere que se sepa cómo la hizo. Y hay que leer la metodología para saber, por ejemplo, el tamaño de la muestra. No es lo mismo una muestra de 400 personas a una de 900 personas, para leer el margen de error, para saber si es telefónica, que resulta menos representativa, a si es en vivienda. Y si es en vivienda, por ejemplo, si se utilizó una urna para que la persona encuestada pudiera depositar su voto, en donde quizá iba a poner su preferencia verdadera antes que decírsela abiertamente al encuestador. Todos esos detalles cuentan a la hora de hacer una encuesta. En las preguntas, por ejemplo, antes de leer la pregunta sobre las preferencias, fijarnos si la encuesta preguntó preferencias a personas que dijeron nada más tener credencial de elector, o si primero preguntó a los encuestados si pensaba ir a votar el 2 de junio, porque no es lo mismo electores que votantes, que personas que sí van a ir a emitir su voto. Y entonces pues una encuesta que recoja sus preferencias será siempre más certera. Fijarnos, por ejemplo, en los indecisos. Hay encuestas que no ponen indecisos, que simplemente distribuyen el porcentaje de personas que dijeron que no saben o que no respondieron, pero no dicen cómo lo reparten entre las distintas candidaturas. Hay encuestas que sí presentan el número de indecisos y nosotros podemos cruzar esos datos junto con otros. Por ejemplo, una encuesta que también pregunte por qué partido nunca votaría, pues nos ayuda, por ejemplo, a entender cómo se distribuirían mejor los indecisos. Una encuesta que pregunta, por ejemplo, cuál sería una segunda opción, también ayuda a saber hacia dónde se decantarían votantes indecisos. Hay muchos detalles que hay que leerle a una encuesta, más allá de ver nada más cómo andan las preferencias, que también sabemos que han variado de una manera impresionante. Hay encuestas que dan 10 puntos de diferencia entre las candidatas punteras, hay encuestas que dan 30 y no sabemos realmente en dónde está la realidad. Por supuesto, lo sabremos pronto, el 2 de junio, pero aquí también es importante comparar, por ejemplo, el desempeño de las casas encuestadoras. Hay casas que tienen más prestigio, que tienen más trayectoria, pero también hay que fijarnos cómo les han ido en elecciones anteriores. Por ejemplo, aquí en Latinus tenemos a Lorena Becerra, que el año pasado, cuando dirigía las encuestas de Grupo Reforma, pues fue una de las que más le atinó a los resultados en las elecciones estatales de Coahuila y del Estado de México. Entonces sabemos que sus números pues tienen más solidez o tienen más certeza porque tiene una trayectoria probada de encuestas que han sido muy cercanas a los resultados finales. Entonces podemos meternos a internet, buscar en Google qué decían las encuestas antes de las elecciones estatales del 23 o del 22 o de las elecciones federales del 21 o del 18 y cómo fueron los resultados finales y comparar y ver a quién le fue mejor o quiénes fueron los que se equivocaron o los que de plano metieron la pata. Todos estos datos cuentan mucho para que nosotros podamos leer una encuesta de una manera más juiciosa, con los filtros adecuados y valorarla en su justa dimensión antes de irnos nada más
en la finta de los números.